Un poco tarde, pero salió el vivo. Bueno, primero agradecer a todos los que han estado allí comentando. Eh, Hice una pequeña encuesta en mis historias para ver si les interesaba el tema de hoy. También ahora hacia el final del vivo les voy a estar comentando sobre el curso, bien, de orientador holístico, orientador onírico, perdón. Así que bueno, primero comentar algunas cositas que me quedaron pendientes respecto al sueño de publicaciones anteriores. Primero, la última publicación que hice fue de la hora del diablo, si lo vieron. eh, bueno, allí comenté qué sucede cuando las personas se despiertan a una hora en específico. Bien, Eh, bien pueden ser las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5, 6. No hay una hora específica, pero se ha entretejido todo como una energía de misterio, enigma alrededor de las horas de la madrugada, porque ¿qué pasa? A muchos les pasaba de despertarse en la madrugada. Entonces, claro, cuando hay desconocimiento sobre algo, también se empiezan a entretejer muchas leyendas, muchas eh, historias, fábulas, como les queramos llamar, donde justamente se hablaba que de despertarse a determinadas horas, especialmente 3:33, era la hora del diablo o la hora del demonio. También en algunos lados le decían la hora de los muertos. En realidad, empecé a estudiar y profundizar en los pacientes que fueron llegando a mí. Bien, a ver, esto que les voy a comentar es un esquema que me ha servido y me ha funcionado, no es que sea la verdad al 100%. Siempre los invito a cuestionar todos los puntos de vista y probarlo ustedes mismos, ¿no? Principalmente en ustedes y en los demás. Pero a medida que fueron llegando los pacientes, bien, a lo largo de estos años, empecé a ver qué tenían en común, bien, personas que se despertaban a determinadas horas. Luego empecé a entender más sobre, bueno, la naturopatía, el cuerpo, me topé con medicina china, que por allí les recomendé Centro de Bienestar, que Ana es excelente terapeuta de medicina china y bueno, tiene grandes conocimientos en el área. También tuvimos largas charlas sobre este tema. De hecho, incluso dentro de su perfil van a encontrar una publicación específica hablando de los horarios. Entonces, para no irme demasiado de tema, vi que esas personas que llegaban, que se despertaban en la madrugada, tenían elementos en común. Bien, esos elementos en común correspondían con su propio cuerpo físico. A ver, ¿qué sucede? Según la medicina china tenemos la energía que va circulando por cada órgano. Bien, cuando nosotros eh, tenemos algún conflicto o padecimiento o sobre exigencia, bien, de determinado órgano, y la energía llega a ese punto, por ejemplo, lo más común es que cuando la energía está circulando a nivel de los pulmones, nos despertemos. Lo más común es despertarse entre 3 4 de la mañana. Eh, Ahora, esto habla no de que todos los que nos despertamos a esa hora tengamos una patología grave a nivel de pulmonar o lo que fuera, sino que nos está pidiendo respirar, prestarle atención, observar cómo estamos respirando, empezar a empoderarnos con la respiración y eso hace que empiece a cambiar nuestro ciclo vibratorio y por lo tanto nuestro cuerpo ya no tenga la necesidad de despertarnos a determinadas horas. Bien. Eh, Después también me comentaron respecto a esa hora del diablo, bueno, hipótesis que se plantean de que, bueno, Jesús habría muerto a las 3 de la tarde, algo así, cualquier cosa me corrigen, y aparentemente su antítesis sería la madrugada, entonces sería una zona más de oscuridad o algo así. Eh, yo les comenté bueno, que respecto a eso no tengo primero, forma de comprobarlo, o sea, no tengo algo que yo diga, bueno, esto lo puedo comprobar de que sí es la hora del demonio o algo por el estilo. Y segundo, que no me ha aportado ningún elemento a nivel terapéutico. ¿A qué voy con esto? A veces se piensa que el mundo exterior, bien, es quien influencia al paciente o a la persona. Y en realidad es al revés.
Bien, el mundo interno de la persona se proyecta en su realidad. Por lo tanto, si una persona está viviendo conflictos que se despierta a determinada hora en específico, estamos hablando que su mundo interno está en conflicto proyectándose en el sueño. Bien, Em, por lo cual, todas esas veces que orientamos al paciente a, trabajar a nivel físico, a nivel pulmonar, etcétera, o tomar distintas medicinas, o cuidarse, hacer ejercicio, respiraciones antes de dormir, etcétera, mejoraba su sueño, mejoraba la calidad del sueño y al mismo tiempo eh, su ciclo energético cambiaba y ya no estaba teniendo esos despertares en la mañana. Que por ahí me quedó resonando, ¿vieron cuando les dicen algo o leen algo y les queda como resonando en la mente? Bueno, me pasó con un comentario que hicieron en una de las publicaciones que comentaba una persona que para ella era normal despertarse todos los días en la madrugada, incluso varias veces. Eh, no nos habituemos al conflicto. A veces nos habituamos a, sí, yo siempre me despierto o siempre me despierto contracturado, o siempre me despierto mal o siempre descanso mal. No nos habituemos a eso. No es lo normal. Bien, a veces pensamos que sí, porque hace muchos años que estamos de la misma manera y pensamos que es la única forma de estar. En realidad no. Lo normal es tener un buen descanso, lo normal es no despertarse excesivamente en la noche. Habla por ahí los que se han unido. Recuerden, cualquier duda, estamos trabajando, siguiendo el ciclo de charlas sobre los sueños y si tienen alguna pregunta respecto a los sueños, al descanso, al mundo onírico, pueden aprovechar esta instancia para hacer preguntas. Es la idea seguir fomentando el prestarle atención a los sueños, bien, que como dije en el vivo anterior, si no lo vieron lo pueden encontrar en mi biografía. Hola Marina por ahí. Los sueños son una gran herramienta, bien, que la tenemos frente a nosotros y no la sabemos valorar, no la sabemos ver, bien. Entonces, volviendo al tema que estaba hablando. Eh, no nos habituemos al conflicto, no nos habituemos a despertarnos en la madrugada, a despertarnos mal dormidos, no nos habituemos a nada de eso. Si nos está pasando y si nos pasa durante años, con más razón debemos prestar la atención para trabajarlo. Bien, ya sea que busquemos una terapia alternativa, masajes, técnicas de respiración, de cristales, lo que ustedes más cómodos se sientan, pero empezar a buscar posibilidades, trabajar su sueño y su descanso, bien, para no solo el día a día que mejore su descanso, sino que a futuro. Una persona que durante años no descansa bien, está estresado, no conecta con el descanso reparador, que ahora voy a hablar bien sobre qué es eso, eh, genera patologías conflictivas a futuro, porque el propio sistema cerebral se desgasta. Bien, recién hablaba del sueño reparador. Nosotros tenemos distintas fases del sueño, cuando entramos en la fase más profunda y pasamos por todas las etapas del sueño y luego volvemos hasta despertar, si tenemos un ciclo normal, bien, sin perturbaciones, generamos lo que es el sueño reparador. Nuestro cuerpo está en tal estado de descanso que empieza a repararse, regenerarse. Crea nuevas redes neuronales, reestructura la energía de cómo se está comportando, nos ayuda a sanar órganos, bien, empezar a sanar nuestro cuerpo. A ver, nosotros tenemos el potencial, yo siempre lo he dicho, de enfermarnos, pero también de curarnos, bien. Nuestro cuerpo tiene la herramienta para enfermarnos y para curarnos. Y el cuerpo no nos enferma porque sea malo o se equivoque, sino que viene a darnos un mensaje de cosas que hemos estado haciendo mal, que alteran su ciclo normal. Imaginemos un auto, bien, y vas conduciendo ese auto, pero llega un punto que ese auto se está conduciendo mal, se está yendo de un lado a otro, chocando contra las cosas, se empieza a romper el auto, se empieza a deteriorar porque se está usando mal. Bien, esto con dije un auto, pero el ejemplo es adaptable a cualquier cosa. Cualquier cosa que nosotros tengamos, si no lo cuidamos, si no lo mantenemos, se empieza a deteriorar. Exactamente pasa lo mismo con el cuerpo.
El cuerpo tiene la cualidad de enfermarse y de regenerarse. Somos nosotros quienes decidimos, bien, conscientemente hacia qué camino vamos a tomar. Y tenemos la responsabilidad de que si surge algún tipo de enfermedad, tomemos conciencia y empecemos a cuestionarnos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué surgió? Bien, y si no estamos teniendo un sueño reparador, que de eso se dan cuenta porque el sueño reparador es cuando uno se va a dormir y dice, wow, dormí como un bebé. Bien, si ustedes pueden decir, hoy la verdad dormí como un bebé, tuvieron un sueño reparador, lograron descansar profundamente. Bien, eso es un sueño reparador. Si ustedes se acuestan a dormir, es más, si yo ahora les pregunto cuándo fue la última vez que recuerdan haber dormido profundamente como un bebé y ustedes empiezan a pensar mucho hacia atrás, es porque hay que trabajar el descanso. Bien, eso es fundamental. Después, este vivo también parte de una pregunta que me hicieron llegar por privado sobre una experiencia que tuvo una muchacha, muy interesante realmente, donde comentaba que soñaba recurrentemente con un lugar, bien, un lugar el cual no conocía. Veía las calles, la ciudad, el entorno, veía todo lo de ese lugar. Lo recorría en sueños y lo recorría con otra persona. Hola por ahí, Adriana. Eh, entonces, esa persona recorría ese lugar en sueños, pero no lo conocía. Y lo recorría con otra persona que era su pareja. Después pasa el tiempo y resulta que eh, empieza a vivir en un lugar, o sea, se muda, la vida la lleva a un lugar y ella empieza a recorrer las calles y dice, pero este lugar es con el que yo soñé toda mi vida, bien, todo ese tiempo soñé. Y no solo eso, sino que mi mejor amigo, que ahora es mi mejor amigo, en ese sueño era una pareja. Eh, Ahora, la pregunta es, ¿se puede soñar con vidas pasadas? ¿Se puede soñar con un lugar que nunca conociste? Y ahí abro dos puntos. Primero, se puede soñar con un lugar que no conociste porque, como les dije en el video anterior, nuestro subconsciente guarda toda la información. Bien, por lo cual sabe todo de todo momento. Pasado, presente, futuro, es atemporal el subconsciente. Entonces allí guarda toda la información. Por lo cual esta persona efectivamente estaba soñando sobre un lugar que en el futuro viviría. Pero para su subconsciente, que no existe el tiempo, lo sueña fluidamente. Bien, por lo tanto, primera respuesta, podemos soñar con algo del futuro, pero también podemos soñar con eventos del pasado, incluso más hacia atrás que nuestro propio nacimiento. Bien, después, obviamente se van a abrir distintas, cada uno tendrá su forma. Voy leyendo algunas preguntas, veo que se va rápido. Muy buena pregunta. Ahora, ¿cómo sabes que es una... Yaka, saludo por ahí. ¿Cómo sabes que es una vida pasada o es una vida de uno de tus otros yo que vive en paralelo? A eso mismo iba. Cuando uno habla de vidas pasadas, hay distintas, digamos, líneas de pensamiento y lo que sería solo, lo que soñás solo es un recuerdo de tus otros yo, exacto. Hay distintas líneas de pensamiento, bien, donde, por ejemplo, tenemos las vidas pasadas, simple y llano, vidas que tuviste en otros momentos. Después tenés la parte más, digamos, de ancestros, donde podés estar soñando las memorias de tus ancestros. Un tatarabuelo que vivió en la guerra, bien, entonces tenés esa memoria que la cual la estás soñando actualmente y es algo que pasó y que está en tu ADN. Y la otra, que me parece que es lo que se refiere Yaka, cualquier cosa me corrige ahí en los mensajes, eh, es justamente acá hablando ya del multiverso, las líneas de tiempo paralelas, donde hay una parte tuya, digamos, que está viviendo en una línea de espacio distinta, ¿bien? Y estás percibiendo lo de ese otro yo, ¿bien?
algo similar a cuando se refiere al doble cuántico, esa otra persona que está viviendo otras circunstancias, entonces nos conectamos con ese doble. Ahora, todas esas líneas para mí son totalmente creíbles, válidas, bien. Yo tengo como un punto medio, o sea, en mi opinión personal, ¿no? Un punto medio entre todas. Para mí tenemos tanto las memorias de nuestros ancestros, hola por ahí Alejandra, hola a todos los que se han unido, Felipe, Mónica, recuerden que me pueden hacer preguntas o comentar cosas que le hayan sucedido. Voy leyendo en la medida de lo posible. Entonces, yo creo que tenemos las memorias de nuestros ancestros, bien, que están allí latentes. Toda la sabiduría está allí alojada. Hola Belén. Pero también tenemos esas vidas pasadas, bien. Y también tenemos esas vidas paralelas, digamos. Ahora, yo siempre pienso, bien, veo el multiverso como eh, algo que está sucediendo más en paralelo que hacia atrás, bien. Yo soy más, digamos, de la línea de ese momento presente perpetuo, digamos, donde yo ahora mismo estoy acá, momento presente de la vida haciendo el vivo, ahora mismo estoy, no sé, en la Segunda Guerra Mundial y ahora mismo estoy en 1800 y tanto. Esas vidas están ocurriendo en paralelo y por vibración estoy conectando con esas vidas. Bien, ahora, si yo me paro en la creación humana del tiempo, puedo pensar, bueno, pero la Segunda Guerra Mundial fue hace mucho, pero a nivel lo que es más cuántico, digamos, está ocurriendo ahora. Esas memorias están igual de latentes e incluso muchos fenómenos hacen que se conecten esos planos y algo de la Segunda Guerra Mundial se manifieste como si fuera algo del momento presente, ¿no? Ahora, cuando empezamos a hablar de esto del multiverso, de las dimensiones, de los mundos, nos damos cuenta que sabemos muy poco y que nos quedamos muy pequeños. ¿Por qué? Porque si intentamos comprender, hola Alejandra por ahí, si intentamos comprender el mundo casi infinito, hola Sofía, eh, el mundo casi infinito de las posibilidades, si la intentamos comprender con nuestra mente de línea paralela, de pasado, presente, futuro, no vamos a poder. Por un simple hecho de que esto es mucho más expansivo, ¿bien? Esto es mucho más energético. No es algo que nosotros podemos medir. Yo no te puedo medir una energía específica, no te puedo decir una dimensión específica, son millones. No es algo que yo pueda cuantificar, tocar, tener. Bien, nosotros somos muy de aprensivos, ¿no? De tener, de tocar, de necesitar tener contacto con las cosas para darle validez. Esa es la realidad que creamos en el mundo en el que estamos actualmente y desde el que me están escuchando ahora. Por lo cual, para poder empezar a entender lo más etéreo, vidas pasadas y otros conceptos, necesitamos desapegarnos un poco de la línea estática de tiempo y empezar a entender que todo lo que está sucediendo en paralelo. Bien, por lo cual yo siempre les explico a mis estudiantes, cuando uno trabaja con regresiones, inducciones, meditaciones, etcétera, supongamos que tuvimos un conflicto en la infancia, bien, y no me quedo demasiado de tema, ya nos estamos yendo de lo onírico. Eh, Supongamos que tuvimos un conflicto en la infancia, bien. Eh, Bajo el pensamiento lineal, eso pasó en mi pasado, bien, pero vamos a desapegarnos de eso. Supongamos que está pasando ahora en este mismo momento. Supongamos que yo hago una meditación para ir a ese momento que para mí fue traumático, bien, y empiezo a cambiarlo. Bien, voy con una meditación y empiezo a cambiarlo. Entonces, con esa meditación cambio ese pasado, pero como está pasando en el momento presente, no quiero entreverarlos demasiado, ¿hasta qué punto no estamos cambiando realmente lo que sucedió en ese pasado? Bien, al menos lo que seguro cambia es nuestra percepción de ese aparente pasado, por lo cual es maleable, por lo cual no es tan así como nosotros pensábamos que era algo estático. Y por lo tanto, todo, tanto pasado, presente y futuro, se puede cambiar. Bien, ¿qué mensaje le quiero dar con esto? Que
El mundo onírico puede ser una puerta a todos esos mundos, ¿bien? Pero principalmente es un camino para trabajarse uno mismo, ¿bien? Y para este mundo empezar a entenderlo mejor, empezar a entender mejor cómo me desenvuelvo con mi energía, qué es lo que está sucediendo, y empezar a romper un poco el esquema de esta dimensión lineal. Por ahí a ver si van haciendo algunas preguntas. Saludos. Bueno, gracias Alejandra. Bien de bien. Desde ahí de Chile. Si quieren me pueden ir comentando desde dónde me están viendo. El otro día me mandaron un mensaje desde España, que claro, lo ven al otro día por la diferencia horaria. Y me decían por qué no lo hacía más temprano. Pasa que en el día, en el ir y venir y demás, llega hasta ahora y es cuando recién uno se sienta tranquilo y dice, bueno, ahora sí puedo tener este espacio de intercambio y se me hace imposible hacerlo en la tarde, a menos que ocurra un milagro. Ahí está, Yaka por ahí comenta, y si a todo eso le ponemos la teoría del implante de recuerdos, ya se hace más difícil entender todo. Es ultra complejo, exactamente. Es muy, muy complejo. Ahora, ¿con qué nos quedamos con lo que nos sirve? No importa, a ver, estos son hipótesis, acercamientos, pero si viene un estudiante y me dice, a través del sueño estoy viendo mi vida pasada y me estoy sanando, perfecto. No necesitamos tanta etiquetas, no necesitamos esa mente lineal o querer controlarlo. Importan los resultados. Si yo a través de una meditación o de una técnica logro resultados, bien, es muy importante fomentar esa técnica. Varía entonces, por ahí Adriana pregunta, varía entonces el tiempo y con ello nuestro presente y futuro, ¿no? Sí, sí, si el tiempo me mostró algo es que tanto el pasado, el presente y el futuro son muy maleables, ¿bien? Cambian continuamente. En un principio yo pensaba que solo el futuro cambiaba con cada decisión que tomábamos. Hoy día entiendo que es mucho más maleable todo y mucho más reactivo todo de lo que yo pensaba. Reacciona hasta con nuestros pensamientos más subconscientes, nuestras creencias que surgen. Es muy amplio realmente y cada actitud que tomamos ante desde las cosas más simples, o sea, me llega una noticia, cómo reacciono a esa noticia está dando una vibración específica, me comunico con alguien de determinada manera o tengo determinadas emociones y todo está dando vibraciones específicas. Ahí está. Exacto, si le sirve creer lo que cree y se cure y es más feliz ahora que antes, bienvenido sea, exactamente. Todos vamos a empezar a desarrollar, porque es así, distintos acercamientos. Yo tengo, siempre me gusta una parábola, historia, cuento, como lo querramos llamar, de los cinco ciegos y el elefante, la pueden buscar así. Algunas historias son cuatro ciegos, cinco, seis ciegos, varía, porque es bastante antigua la historia, donde un rey los reúne, varía, rey, faraón, etcétera, depende de cómo esté redactado, y les hace colocarse frente a un elefante. Bien, seguramente ya conozcan la historia. Entonces, quiere observar al rey qué es lo que percibe cada uno de ese elefante, sabiendo que no habían visto nunca un elefante. Entonces, cada uno a través del tacto toca a ese elefante y cada uno da una visión distinta del elefante. Para alguno era un gran barril, para otro eran cuerdas, para otro era una gran manguera. Cada uno tenía una visión distinta del elefante. Todos estaban equivocados, pero todos tenían la razón. Y peleaban entre ellos a ver quién tenía la razón. Estamos un poco así. Evitemos el pelear, pero todos estamos acercándonos a entender cómo es ese elefante, bien, pero no lo vemos completo todavía. Uniéndonos todos y siguiendo avanzando en el conocimiento es cómo vamos a poder entender esa magnitud. Eh, Jano por ahí pregunta, si el tiempo es un punto, ¿cómo poder viajar al futuro moviéndose en ese punto? Viajar al futuro, se ha hablado bastante sobre eso. Yo creo mucho en la capacidad que se llama cronestesia, que es la capacidad de la mente de viajar hacia los distintos tiempos. Y yo creo que se puede viajar a los futuros probables o posibles
con la principal máquina de tiempo que tenemos frente a nosotros, que es nuestra mente. Ahora, volvamos a lo onírico porque nos estamos yendo al viaje en el tiempo y el tiempo y las líneas, que es muy interesante, pero recordemos que estamos por la línea del tiempo, la línea del tiempo, ya me salí, la línea de los sueños. Estoy leyendo todo lo que comentan, muy interesante. Exactamente. Ella acá por ahí comenta algo muy importante, que no solo no es pelearnos cuando nos acercamos a ese elefante hipotético, sino que nadie imponga nada sobre otra persona. Con mis estudiantes siempre busqué justamente eso, quien ha estudiado conmigo lo sabe, que yo les puedo plantear un modelo y les invito a cuestionarlo y, por ejemplo, si les planteo una meditación, bueno, que la prueben ellos, si les es efectiva, genial. Y si de repente un estudiante me dice, ¿sabes que me gustaría cambiar esto porque para mí es más cómodo, no sé, en lugar de violeta visualizarme tal color o lo que fuera? Está perfecto y si les sirve, excelente. Bien, siempre hay que potenciar el conjunto, pero también la individualidad. Eso es importante. Bueno, me alegro que sea claro explicando. El tema del tiempo es muy entreverado, o sea, si soy claro es un milagro porque es muy entreverado explicar el tiempo. Que en realidad el tiempo es una invención nuestra, ese es el problema. Como tenemos un preconcepto del tiempo, se nos hace difícil ver el concepto sin conceptos. Ahora, volviendo al sueño, otro punto que quería hablar hoy es sobre las perturbaciones del descanso. Recuerden que pueden ir haciendo ahora los que se unieron preguntas sobre el sueño, sobre el descanso, sobre el mundo onírico. ¿A qué me refiero con perturbaciones del descanso? Y ahí les voy a contar una anécdota personal y desde ahí voy a partir. Cuando era niño, bien, yo tenía una mediumnidad descontrolada. ¿Qué es una mediumnidad descontrolada? Percepciones que no se comprenden. Cuando algo no se comprende genera miedo, si genera miedo la vibración es más densa, por lo cual llama a ese tipo de vibraciones. Eh, entonces, imaginen ese niño David, bien, y descansar era tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque yo sabía que me iba a descansar e iba a ver sombras, monstruos, figuras que surgían, cosas que iban a aparecer. Por ahí comenta, duermo en un salto. Bueno, me pasaba un montón y ahora voy a hacer hincapié en eso. Eh, Hasta llegó un punto, bien, que yo no podía apoyar, o sea, para que vean el nivel de la perturbación del sueño, no podía apoyar la cabeza sobre la almohada porque sentía que arañaban desde abajo. Bien, ahora, en el momento, imaginen un niño sintiendo todo eso, sin siquiera ver películas, en ese momento no veía películas, no había ni siquiera un televisor para ver, en ese sentido, películas de terror o algo por el estilo. Eh, Ahí está. Ahí van comentando que ven sombras, bien, ya voy a eso. Ahora, cuando empecé a comprender, esto fue con el tiempo, no fue algo que, que sucediera inmediatamente, empecé a comprender cómo yo controlaba ese fenómeno. Bien, si yo tenía miedo, más se generaba afuera. Si yo me empezaba a fortalecer, más se veía afuera proyectado. Cuando empecé a darme cuenta de que yo era el escritor de esa historia, digamos, bien, empecé a tener un poco más el control sobre esas pesadillas, sobre lo que me sucedía de niño, sobre esas sombras, esos sobresaltos, bien. Recuerdo que hasta sentía que me pegaban, o sea, me estaba durmiendo y sentía como que me pegaban. Ahora, si uno lo ve desde un punto de vista dual, donde hay víctimas y victimarios, uno puede llegar a decir, qué terrible, eras acosado por demonios. No, no, no. Simplemente no comprendía el potencial que había a nivel perceptivo, me generaba miedo, bajaba mi vibración, o sea, se densificaba, ¿bien? Por lo cual generaba perturbaciones del descanso, ¿bien? Eso por un lado. Después hay otros aspectos que siempre se analizan, que son el aspecto familiar, el aspecto de los vínculos, del entorno, de dónde se está viviendo, etcétera. Es más profundo. Pero es para tocar los aspectos principales. Ahora, ¿a qué quiero ir con esto? Que si a ustedes les está sucediendo o Victoria por ahí pregunta, siento que me llaman en los sueños, ¿qué puede ser eso? Ya te respondo. Si a ustedes les pasa de ver sombras,
sentir este tipo de sensaciones, sentir que se caen, sentir que los tocan, los molestan, bien, créanme que ustedes tienen el control, que se puede trabajar y se puede ubicar ese conflicto. A veces esas sombras vienen a nivel familiar, genealógico, de cosas que pasaron. Tuve un caso muy fuerte. Una de las casas que trabajé, bien, o sea, que trabajé en el sentido que fui a investigar. Eh, Felipe, muy buena pregunta. ¿Te lo imaginabas o de verdad interactuabas con espíritus? En realidad, yo me gusta llamarlo más energías, ¿bien? O sea, era totalmente palpable. Los sonidos estaban, me cinchaban las sábanas, o sea, no era imaginación, eso sucedía. El problema es que a los niños se los toma como que se imaginan esas cosas. El tema es que cuando el niño crece y le siguen sucediendo las cosas, es cuando ahí uno se da cuenta que no era imaginación. Ay, cuántos comentarios, no quiero que se me escape ninguno. Alguien me está observando parado en la cama cuando descanso. Me sucede recurrente y me despierto con mucha ansiedad. Me sucedió algo parecido, pero dentro del sueño mismo y tuve que ir aprendiendo a manejarlo. Perfecto. Em, a lo que quería ir, yo estoy procesando sus comentarios y pensando lo que les puedo aconsejar, es que observen su familia, bien, preocúpense por empezar a trabajar a nivel energético de una manera activa, bien, eh, rompan la dualidad. Yo siempre digo ese concepto que me encanta, rompan la dualidad. ¿A qué voy con esto? No crean que son víctimas de algo, no son víctimas de nada, bien. En el mundo energético solo existe correspondencia, no, nada más, o sea, todo es correspondencia. Por lo cual, bien, si a ustedes les está sucediendo algo, es porque ustedes algo les hizo bajar esa vibración y corresponder. Bien, cuando ustedes entiendan el potencial infinito gigante que tienen, van a poder cambiar esa realidad. Bien, obviamente siempre me pueden escribir, consultar y les voy a dar consejos sobre eso.